Bienvenidos amigos todos y lectores del blog Cuban Generation Y. Hoy estamos haciendo nuestra primera intervención en video para ustedes y contamos con la presencia de nuestra invitada Omara Ruiz Urquiola, a quien conocimos en principio como la hermana de Ariel, el biólogo cubano que fue injustamente encarcelado en la isla. Hoy puedo decir que es una de las mujeres más valientes que conozco. No solo ha llevado una lucha en contra del cáncer de seno del que padece, sino que fue capaz también de enfrentarse al régimen y de mantener sus principios y de mantener su entereza por lo que es la verdad de los hechos, a pesar de los asedios, de las amenazas y de las continuas persecuciones a lo que ya nos tiene mal acostumbrado el régimen. Quisiera empezar, Omara, primero dándote las gracias por estar aquí con nosotros y haciéndote una pregunta que me interesa desde mi punto de vista profesional. La Escuela de Medicina de Cuba solía tener un prestigio increíblemente alto. Tan así que el comunismo siempre enarbolaba esta bandera diciendo que Cuba iba a ser una potencia médica. Quisiera saber, según tú, ¿cuál es tu parecer como paciente, como ciudadana cubana? En este momento está en un colapso, el resultado de muchos años de deterioro del sistema de salud, de la migración de profesionales que formaban médicos, que tenían experiencia, de, de la falta de fiscalización de un contrario, de una contraparte, no de un contrario a los servicios de salud, que son públicos, no hay la alternativa privada, y el Estado no tiene comprendidas las instancias independientes de fiscalización. Por tanto y demás, esas estadísticas de fallecimiento, estadísticas de niveles de satisfacción de los pacientes, esas estadísticas son de dominio absoluto del propio sistema de salud, ellos son juez y parte. La opinión que yo tengo es una opinión pésima. Hemos tenido después de 13 años que saltar de un hospital a otro, de un médico a otro, y nos hemos encontrado algunos médicos que todavía conservan valores humanos, pero que son casos aislados realmente. Sin contar que hay una falta de preparación evidente, incluso en cuanto a ciencias básicas, o sea, muy pocos pueden discutir a fondo, sostener una discusión profunda en términos de ciencias básicas. Estoy hablando, por ejemplo, de bioquímica. Y eso es inaudito en las ciencias médicas en el siglo XXI. O sea, ya los tratamientos han ido a buscar estatus de cronicidad en enfermedades que antes eran enfermedades mortales. Y en Cuba verdaderamente hay una profunda ignorancia de ese tipo de, digamos, de estatus al que ha llegado la medicina contemporánea. Verdaderamente todavía están hablando de métodos diagnósticos que son métodos diagnósticos del siglo XIX. ¿Cuál es tu parecer como paciente, como ciudadana cubana? En este momento está en un colapso, el resultado de muchos años de deterioro del sistema de salud, de la migración de profesionales que formaban médicos, que tenían experiencia, de, de la falta de fiscalización de un contrario, de una contraparte, no de un contrario a los servicios de salud, que son públicos, no hay la alternativa privada, y el Estado no tiene comprendidas las instancias independientes de fiscalización. Por tanto y demás, esas estadísticas de fallecimiento, estadísticas de niveles de satisfacción de los pacientes, esas estadísticas son de dominio absoluto del propio sistema de salud, ellos son juez y parte. La opinión que yo tengo es una opinión pésima. Hemos tenido después de 13 años que saltar de un hospital a otro, de un médico a otro, y nos hemos encontrado algunos médicos que todavía conservan valores humanos, pero que son casos aislados realmente. Sin contar que hay una falta de preparación evidente,
incluso en cuanto a ciencias básicas, o sea, muy pocos pueden discutir a fondo, sostener una discusión profunda en términos de ciencias básicas. Estoy hablando, por ejemplo, de bioquímica. Y eso es inaudito en las ciencias médicas en el siglo XXI. O sea, ya los tratamientos han ido a buscar estatus de cronicidad en enfermedades que antes eran enfermedades mortales. Y en Cuba verdaderamente hay una profunda ignorancia de ese tipo de, digamos, de estatus al que ha llegado la medicina contemporánea. Verdaderamente todavía están hablando de métodos diagnósticos que son métodos diagnósticos del siglo XIX. Y sin métodos diagnósticos, por ejemplo, precisos, eficientes, todo lo que viene después. Tú has dicho en varias entrevistas, te he escuchado decir que al menos 2 ciclos de tratamiento con anticuerpos monoclonales se te aplicó placebo. Placebo, para aquellos que no están relacionados con la nomenclatura, es una sustancia inerte, lo que le llaman muchas veces en Estados Unidos sugar pill, o en el caso de sustancias intravenosas, podría ser, por ejemplo, solución salina, normal saline. Te he escuchado decir que al menos en 2 de estos tratamientos se te debe haber aplicado un placebo. ¿Por qué piensas esto? ¿Qué te hace pensar algo así? Inmediatamente, por el tipo de cáncer que yo padezco, inmediatamente empiezan a darse en mi piel, que funciona como el órgano centinela, empiezan a darse señales importantes, que pueden ser llagas, que pueden ser tumoraciones a relieve. Eso ocurre cuando a los 21 días yo no recibo alguno de los 2 medicamentos, de los 2 anticuerpos monoclonales que cada 21 días yo tengo que recibir. Eso me sucedió a la altura del mes de marzo, porque evidentemente el ciclo del 14 de febrero, a finales de febrero, el ciclo del 14 de febrero, evidentemente no lo recibo. Y a finales de febrero, pero en principios de marzo, empiezan a darse esas manifestaciones en mi piel. Porque después del 14 de febrero el otro tampoco, evidentemente, lo recibí. El médico alarmado inmediatamente me manda a hacer análisis de extensión, un TAC, análisis de sangre, marcadores tumorales. Pero en lo que llegan esos análisis, viene el otro ciclo y mágicamente empiezan a retroceder estos síntomas, que son síntomas clínicos visibles. El médico se queda asombrado. De hecho, yo le digo que no me voy a realizar los exámenes de extensión porque al ver aquello ya, por otra alerta que había, un detonante que me había alarmado, y con eso, o sea, en el cáncer no hay milagro. ¿Cómo van a retroceder esas lesiones? Evidentemente me estaban ya poniendo los 2 anticuerpos y empezaron a retroceder las lesiones hasta el día de hoy, de manera tal que él incluso declina la posibilidad de esos análisis de extensión. Ya yo le había manifestado que no me iba a hacer los análisis de extensión. No confío en un análisis realizado en Cuba porque verdaderamente un análisis se puede arrojar un resultado que después justifique mi defunción o la aceleración de los síntomas de mi enfermedad. Entonces, también ocurre que a la altura del mes de febrero yo empiezo a solicitar el bulbo vacío del medicamento, de uno de los 2 medicamentos, y este es el que me pasan por vía intravenosa. Ese bulbo va a la basura. Yo empiezo a solicitarlo y me dicen primero que se les olvidó. La segunda vez me dicen que bueno, que ellos no estaban autorizados y bajo protesta me dejan fotografiarlo. Ya entonces le hago una carta el 2 de mayo al director solicitando el bulbo vacío que va a la basura y el director verbalmente le comunica al director de la farmacia que no se me va a entregar. O sea, una reticencia total a entregarme el bulbo vacío, que es lo que yo pretendía. Tener la corroboración, porque además cada bulbo viene con su número de serie, tener la corroboración de que se estaba al menos sacando del almacén ese medicamento cada 21 días. Están negados a darme bulbo vacío porque evidentemente ha faltado, ha sido irregular y eso ellos evidentemente pensaron que en mi cuerpo no se iba a manifestar de la manera tan agresiva que se manifiesta porque son ignorantes. El que tomó la decisión, de hecho mi historia, cuando yo el 14 de febrero voy a ponerme suero, mi historia no aparece. Evidentemente ellos tenían la historia chequeando, yo estaba bien chequeando,
que podían faltarme 2 ciclos de medicamento y no iba a pasar absolutamente nada. Son tan ignorantes que no saben que cada 21 días al faltarme, evidentemente mi piel se va a disparar. Es un centinela que no falla. Y va a aparecer esta sintomatología tumoral. Entonces, ni me dan el bulbo vacío, empiezan a manifestarse las tumoraciones en mi piel y además de eso, yo me empiezo a sentir muy mal, me empieza a faltar el aire, un decaimiento total y después una regresión de los síntomas que es milagrosa. Los milagros con el cáncer, vuelvo y repito, no existen. En Estados Unidos es crucial, te digo, lo sé como médico, que la preparación o la extracción de un medicamento de un bulbo se hace delante del paciente. No lo sabía. Se hace completamente delante del paciente. No se debe abrir la cápsula donde viene una tableta, si no es delante del paciente, se escanea delante del paciente, se escanea el código que tiene el paciente en un brazalete y el bulbo igual, delante del paciente se extrae y el paciente ve todo el procedimiento de manera que sabe que se le está aplicando este medicamento. En Cuba no se hace así. No, ya te estoy diciendo que incluso ese bulbo que va a la basura se niegan siquiera a mostrármelo, porque evidentemente ellos... eso les da la cobertura para que falte el medicamento, me ponen placebo y yo no me entero. O sea, ya el medicamento baja preparado de la cámara de flujo laminar. Yo no tengo forma de enterarme de si lo que me están poniendo es clorosodio o es la medicación correcta. Ahí yo no tengo forma. Lo que sí yo controlo es el otro anticuerpo, porque ya la Roche lo fabrica de manera tal que se suministra subcutánea. Yo mismo me lo puedo inyectar. Y ese sí se abre delante de mí porque es un bulbo que se inyecta. Ahora, el que viene preparado de la cámara, que es este que faltó, yo no tengo control sobre eso. También, Omar, has reportado irregularidades en los tratamientos oncológicos de pacientes que padecen del SIDA. ¿Estos pacientes van al hospital oncológico como tú también? Ellos iban. Ellos coincidían los miércoles conmigo. Mi mismo médico los atendía. Y sucede que uno de esos días, ellos pasaban delante de mí. Y yo me demoraba. Y uno de esos días me pasa muy rápido. Y yo pregunto, bueno, ¿y dónde están los muchachos? Y me dicen, no, ya ellos no se atienden aquí. Seguí indagando y entonces me entero de que ni se atendían ahí ni se atendían en ningún lugar, porque el IPK no tiene la cámara de flujo laminar para preparar la quimioterapia. Ellos desarrollan sobre todo sarcoma de Kaposi. Entonces son muchachos muy jóvenes, los que habían ahí eran muchachos muy jóvenes en su mayoría, solo había una persona de unos 58 años, una cosa así. Y creo que una vez lo dijo, no recuerdo bien. Yo no vi más a los muchachos. Ese mismo día yo le envié a un amigo mío un correo y le dije, publica esto en Facebook porque esto me parece atroz. Que estos muchachos se queden en la calle sin tratamiento porque además estaban muy delicados de salud. Los que yo conocí que se ponían los sueros junto conmigo, todos estaban muy delicados de salud, tenían insuficiencia pulmonar, tenían ya síntomas visibles de la combinación SIDA, padecimiento oncológico. Estaban bien deteriorados, incluso uno de ellos iba con la familia en una camilla, no se podía sostener. Otros iban en silla de ruedas. Entonces yo no los vi más y me dicen esto que ya no se van a atender en ningún lugar. Y ya, cuando yo pregunto dónde se van a atender, me dicen que en ninguna parte, ni en el IPK ni en ninguna parte, o sea, sencillamente eso cesó. Fueron desahuciados. Ellos fueron desahuciados, ellos fueron desahuciados. Que tú sepas, ¿se hizo algún informe de este tipo, algún medio, aunque sea un medio de prensa independiente? A mí me llamó una periodista de un medio independiente que me dijo que venía incluso de parte de un amigo común. Yo le di acceso, le di una entrevista. Ella incluso logró el testimonio de Elías Gracia, el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria del oncológico, del INOR. Y vía telefónica logró también que Jorge Pérez, el director del IPK, le diera su parecer. Elías Gracia, según ella me informó, Elías Gracia le comentó que esos pacientes habían ido de forma provisional al oncológico hasta que se resolviera el problema de la cámara de flujo laminar en el IPK y que ya era demasiado, que lo que era provisional se había convertido en 5 años y que él no podía dar ese servicio. Y ella le dijo, bueno, ¿qué pasa con ellos? Y él le dijo que esos pacientes tendrían que ir como cualquiera a la consulta externa. Es una cosa absolutamente absurda porque ya estos pacientes habían comenzado una línea de quimioterapia. Entonces quedaban en la calle y ¿qué tenían que hacer? Recomenzar la quimioterapia, una cosa atroz. Ella logra
como le dije, la entrevista vía telefónica con Jorge Pérez, y Jorge Pérez le dice que él no sabía de eso, que él iba a averiguar, pero cómo iba a ser que su socio Curbelo, o sea, el director del oncológico, le hiciera eso a sus muchachos, que él iba a averiguar. Y ahí quedó todo. Esta periodista independiente, yo estuve 2 meses, estuvimos Oscar Casanela, mi hermano y yo, porque mi hermano y Oscar Casanela brindaron información complementaria sobre la combinación SIDA-padecimiento oncológico. Y entre los tres le brindamos a ella toda la apoyatura para que ella hiciera esta investigación y publicara el artículo. Sencillamente pasaron 2 meses, fuimos a su casa, llamadas telefónicas, nos entregó en una ocasión un archivo vacío, un archivo falso, que no contenía absolutamente nada. Pasaron meses hasta que nosotros desistimos, no se publicó absolutamente nada, todo quedó en cero. Y yo no he vuelto a ver a los muchachos. No se supo nada, ningún medio cubrió porque además ya ella quemó las fuentes, o sea, cualquier otro periodista independiente, hubo un periodista independiente que llamó al IPK y que fue al oncológico y no tuvo absolutamente nada porque ya evidentemente la seguridad le había avisado a los dos y estaba incluso cuando él llama al IPK le dicen el eslogan de que la revolución no abandona a ninguno de sus hijos. Estamos hablando de un medio independiente informativo específico. 14:30. 14:30. 14:30. ¿Crees tú que la seguridad del Estado haya logrado coaccionarlos para que no difundieran este tipo de información? Me hubieran dicho que no desde el principio y se lo hubiera pasado a otro periodista. Me hubieran dicho que no. Ellos saben, ellos tienen que contar con la presión de la seguridad del Estado. Sencillamente es un tema muy delicado que hubiera provocado un gran escándalo en uno de los paradigmas de las banderas del gobierno cubano, el sistema de salud pública cubano que está absolutamente colapsado. Y es un tema bien delicado, es un tema que hubiera causado estragos importantes en la opinión pública internacional, nacional e internacional. Y sencillamente ellos se retiraron, pero, a ver, se hubieran retirado y me lo hubieran dicho a tiempo, pero el tema es que nos mintieron, perdimos 2 meses detrás del artículo, nos entregaron un artículo falso, nada, una carpeta vacía, ahí no había nada. Fuimos a casa de esta periodista, Oscar Casanela y yo, llamadas telefónicas, citas a las que no asistía la periodista, en fin, fue defraudarse no de la prensa independiente en general, porque nosotros hemos seguido acudiendo, pero no esperábamos esa falta de seriedad, además con un tema tan delicado, o sea, es la vida de todos esos muchachos jóvenes. Quizás si ese medio hubiera respondido responsablemente, que era la esperanza que nosotros teníamos, algo hubieran hecho las autoridades de salud para evitar hacer control de daño respecto al escándalo y los muchachos hubieran tenido la atención a tiempo, no hubieran tenido que interrumpir todos el tratamiento quimioterapéutico. Nunca más los he visto. Omar, tú has venido a Miami con una visa humanitaria con motivo de poder tener una mejor idea de qué es lo que está pasando contigo, con tu condición como paciente de cáncer. Vas a regresar a Cuba y te has preguntado qué pasará contigo en lo de adelante. ¿Te vas a exponer nuevamente a prácticas médicas que no son confiables? No me queda de otro, o sea, yo vivo en Cuba. Mi decisión es, por supuesto, seguir viviendo en Cuba. El sistema de salud cubano tiene que cubrir mi condición, porque yo soy una profesional, trabajo por un salario y sencillamente no tengo la posibilidad de solventar monetariamente mis tratamientos. Eso es una responsabilidad del sistema de salud cubano. O sea, si ellos deciden volver a faltar a su compromiso con la verdad, a mí no me va a quedar alternativa que seguir denunciándolo. O sea, que además lo que pasó no se va a quedar así. Mi hermano y yo estamos totalmente decididos a denunciarlo ante las instituciones internacionales que tienen que ver con el control de los sistemas de salud pública a nivel mundial. Ya. Por nuestra parte, nosotros hacemos compromiso contigo, con tu hermano, con Oscar, con cualquier paciente cubano que quiera hacer este tipo de denuncias, que por favor nos contacte. Estamos a su disposición porque para eso estamos haciendo este blog. No queremos que este tipo de situación siga ocurriendo con otros pacientes. Y sabemos que
Va a ser difícil, pero por lo menos poniendo un poco lo que se está haciendo, quizás podamos hacerlos pensar 2 veces antes de hacerle algo así a otro paciente. Lo que ustedes hacen es importante, o sea, la visibilidad que se logra a partir de que las personas, la sociedad civil, cualquiera, denuncia las atrocidades de ese sistema de salud. Yo creo que es la única posibilidad de que no fallen, el que si uno no grita, o sea, todo queda en el anonimato. Denunciar es lo único que de alguna manera nos puede dar una esperanza de estar a buen resguardo. No es una esperanza cierta, un 100%, pero nos da alguna posibilidad. O sea, el trabajo que ustedes hacen, que hace la prensa independiente dentro de Cuba, la prensa independiente que en su mayoría es seria, responsable, los medios aquí, en los Estados Unidos también y fuera de los Estados Unidos, las redes sociales tan importantes, los amigos, a la hora en que permiten visibilizar esas atrocidades que están ocurriendo con la sociedad civil dentro de Cuba, verdaderamente son el único manto protector que nosotros tenemos. Okay. Bueno, te damos gracias por esta breve entrevista. Sabemos que tienes un programa bien ajustado y entre tratamientos, análisis que te estás haciendo todavía. Te deseamos que tengas un feliz regreso a Cuba y esperamos que las cosas marchen esta vez de manera diferente, tanto para ti como para Ariel, que tenemos entendido que continúa con su proyecto en Viñales. Muchas gracias una vez más. Tengo un feliz regreso. Muchas gracias a ustedes. Gracias.